La primera parte es la parte de la entrevista, donde vemos que el nombre completo es Kevin Wendell Crumb, un hombre de edad de 30 años, género masculino, escolaridad, la cual no se puede identificar en la película, ni tampoco su religión. Su domicilio está en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, y el teléfono tampoco se puede obtener. Tiene como ocupación ser jefe de mantenimiento del zoológico de Filadelfia. Tiene un nivel económico medio y el estado civil de él es soltero. Dentro de las características generales que tiene y que se pudo obtener en la entrevista es que es un jefe de mantenimiento. Indica que tiene otra persona en nombre Barry de ocupación diseñador de modas que de repente aparece como una parte que lo gobierna y entonces dentro de él, aparte de Barry, existen otras personalidades. Entonces ahí donde se identifica que pudiera tener un trastorno. También dentro de la entrevista se identifica que tuvo una infancia con maltrato físico y psicológico por parte de la madre, lo que lo lleva a ser, pues, principalmente muy ordenado y limpio y gracias a, o vamos a decir, en consecuencia de lo que sería el maltrato físico, el dolor, el miedo que él experimenta en su niñez, es que empieza a generar esta serie de personalidades. La siguiente parte es presentarles el informe clínico. El informe clínico de este paciente, Kevin Wendell Crump, especifica que sufre de trastorno de identidad disociativo, el cual es derivado precisamente del estrés postraumático que sufrió a la edad de 9 años, por obviamente los maltratos y abusos que su madre tuvo. Derivado de esto, él ha generado múltiples personalidades, hasta ahorita 24 detectadas, las cuales tienen características y trastornos propios. También se detectó que tiene un trastorno de la personalidad antisocial y este se detectó a los 15 años. Dentro de los antecedentes por los cuales se hizo este informe es que derivado del padecimiento del trastorno por estrés postraumático fue derivado de la muerte de su padre y alimentado por los constantes y maltratos y abusos y que sufrió de una manera constante y sistemática por parte de su madre. Y dentro del mismo informe se ve la parte de la evolución que ha tenido con la psiquiatra. Han logrado ciertos avances y han permitido que de alguna manera tenga un cierto grado de confianza y de control y que pueda comentar todas las personalidades que llega a tener. Aunque estas han sido lentas, se espera que se obtengan mejores resultados para que él pueda trabajar dentro de una sociedad. A continuación, le daré la voz a mi compañero David, el cual nos va a dar la guía con la cual se generó este informe y esta diagnosis hacia la personalidad y la psicopatología que padece Kevin Wendell Trump. Adelante, David. Sí, bueno, buenos días. Bueno, principalmente para poder extraer una guía contrastada con el DSM-5, ¿no? Con la guía del DSM-5, primero tuvimos que trabajar el comportamiento, o más o menos ver eh, las tendencias que tenía Kevin a lo largo de su vida, ¿no? Cómo avanzaba. Incluso con las personas que secuestró, ¿no? Cuando se sabía un poco más de su vida, de su infancia. Entonces pudimos ver que primero, desde muy niño, tuvo problemas con su mamá, ¿no? Problemas de abuso, de violencia, violencia intrafamiliar, que le dejaron marcas, o sea, signos visibles, fisiológicos, ¿no? En su cuerpo. Ya sabemos que está en edad adulta. Entonces, bueno, pudimos encontrar que es más bien un estrés postraumático, cumple con la mayoría de los casos y por eso lo pusimos. También, bueno. Nos dimos cuenta que eran niños antes de los 6 años también y que presentaba, o sea, especificamos que presentaba también signos o más bien síntomas de,
de que era como con una tendencia disociativa, o sea, que tendía a disociarse. Y eso nos llevó a reconocer que tiene también un problema de identidad disociativa, un trastorno de identidad disociativa. Eh, bueno, aquí podemos ver que sí, o sea, que tiene síntomas disociativos. Sí se presentan en la película a lo largo, entonces sí, si puedes bajarle porfis a este. Bueno, primero también checamos si tenía un trastorno de la personalidad general. Sí, sí cumple con los patrones de personalidad. Sí es perdurable, inflexible. Sí domina gran parte de su vida. Eh, y también sabemos que no tiene acceso a ninguna sustancia, entonces sí es meramente más un trastorno que un efecto de alguna sustancia. Entonces, bueno. Vimos que también posiblemente encajaba muy bien con el esquizotípico, trastorno de personalidad esquizotípico. Y bueno, esto porque también tiene creencias muy extrañas de pensamiento mágico que lo llevan precisamente al siguiente trastorno, que es el narcisista, porque después, bueno, antes llega el antisocial, pero bueno, también vimos que tiene delirios de grandeza, tiene pensamiento mágico, se cree que es el mejor, que es elegido por sufrir. Entonces, bueno, llegamos a la conducta antisocial que presenta en toda la película, muestra signos de de que no le importa como tal, o sea, justifica también sus actos porque tienen también la tendencia mesiánica y de grandeza. Entonces, bueno, se juntan al mismo tiempo varios tipos de trastornos. Y bueno, también ya había hablado de identidad disociativo. Eh, sí empata por los lapsos recurrentes que presenta, ¿no? Y bueno, después tenemos por último el de personalidad narcisista, que había yo dicho, porque tiene delirios de grandeza. Sí cree que es especial. eh, Se muestra como si necesitara una necesidad de admiración, pero como si la ocultara al mismo tiempo. A veces es difícil distinguir entre Kevin y otra personalidad, pero bueno, reconocimos que tratar a Kevin es tratar también todas las demás personalidades a grandes rasgos, porque son una extensión de él. Entonces, bueno, con esta guía pudimos llegar al diagnóstico en el que todos concluimos lo mismo y empatamos en eso. Entonces, bueno, mi compañera Edna va a hablar más al respecto de la diagnosis. Hola, buenos días. Pues nosotros, conforme al DSM-5, llegamos a la conclusión que Kevin cuenta con un trastorno de identidad disociativo en virtud que cumple con los criterios de presencia de dos o más estados de personalidad distintos, las lagunas recurrentes en el recuerdo de información cotidiana, síntomas que causan malestar significativo o deterioro en lo social que no forma parte de alguna práctica cultural o religiosa. Y en la historia no hay un contexto pues, cultural que justifique ese fenómeno, que no es atribuible a sustancias o condiciones médicas, o sea, no consume nada, ya que Kevin llegó a representar casi 24 identidades conocidas y cada una de estas tuvo rasgos distintos, tanto de voz, de postura y comportamientos diferenciados. Asimismo, pues en la película podemos ver que Kevin no recuerda lo que ocurre cuando interpreta a ciertas personalidades, como puede ser Hedwig, Dennis, Patricia y la bestia. Hay ocasiones donde al interpretar a estos personajes, o estas personalidades, al término de lo que hace, no recuerda por qué lo hizo o cómo pasó. Y pues la vida de Kevin claramente está afectada ya que no mantiene una relación estable y sus identidades participan en actos peligrosos como por ejemplo cuando secuestra a las chicas en el centro comercial. De igual forma, Kevin aparentemente muestra características diagnósticas de un trastorno por estrés postraumático, que este vendría siendo el principal,
que fue desde que era pequeño, por ejemplo, por la exposición a su trauma, síntomas intrusivos, la evitación persistente, alteraciones negativas en cogniciones y el estado de ánimo alterado en la actividad y reactividad, en su deterioro funcional, el mismo que fue provocado pues por la muerte de su padre en las vías del tren y la violencia física y psicológica que vivía por parte de su mamá. Por último, también podemos apreciar que cumple con criterios de personalidad antisocial, ya que él cumple con normas sociales ilegales de una forma muy repetida y además este, tiene esa facilidad de engañar y manipular. También cuenta con muchos episodios de impulsividad o incapacidad para planificar a futuro, la irritabilidad, agresividad, la despreocupación imprudente por la seguridad propia o ajena, ya que al realizar actos peligrosos no pensaba en lo que le podía pasar a él, tanto a él como a los demás. Y él nunca demostró tener remordimiento al actuar de esa manera. Y como diagnóstico final, aquí pusimos qué es trastorno de identidad disociativo, trastorno por estrés postraumático y trastorno de personalidad antisocial, ya que Kevin presenta claramente un trastorno de identidad disociativo en su manifestación más grave y estructural por la existencia de las 24 personalidades o identidades. Cumple con los 7 criterios establecidos en el DSM-5, además de su trastorno de estrés postraumático grave también y profundo, que en su caso está fuertemente vinculado a sus traumas infantiles. Aunque sin embargo, Kevin es una víctima principal de trauma complejo y sus conductas antisociales se explican mejor como parte de trastorno disociativo con personalidades defensivas. Y eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañero Edgar, que les va a hablar de la diferencial. Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre la diagnosis diferencial. Entendiéndose que la diagnosis diferencial es prácticamente un diagnóstico diferencial, que es un proceso que consiste en la identificación de la causa más probable de los síntomas de un paciente. Y esto está diferenciado entre varias posibles condiciones o trastornos mentales que comparten características similares. A raíz de esto se hizo el diagnóstico diferencial de Kevin Wendell en 5 trastornos principales, donde se comparten signos y síntomas para poder llegar al trastorno principal, a uno de los trastornos principales, que es el trastorno de identidad disociativo. Aquí podemos ver el primero, que es el principal, que es el trastorno de identidad disociativo, y lo pusimos también como las características o motivos por el cual se confirma o se descarta este trastorno. En primer lugar, el paciente afirma ser otra persona diferente a Kevin Wendelkrop. Además de que se han presenciado dos diferentes personalidades, como Dennis. Y la bestia, que es se define como una persona sobrenatural. Otro de los aspectos es el paciente al momento de estar presente alguna de las personalidades que dice ser, no hay indicios o razonamiento de que es Kevin. Entonces pierde prácticamente la memoria. Otro de los aspectos es que, de acuerdo a la entrevista, no se detectaron actividades o prácticas culturales o religiosas que respalden la aparición de personalidades diferentes, además de que el paciente no proporcionó datos que argumenten la ingesta de fármacos o alguna otra sustancia propia de la alucinación. Esto con respecto al primer trastorno. El segundo es el trastorno de la personalidad antisocial. Las características que se comparten es que el paciente presentó abuso infantil por parte de la madre.
además de que fue detenido por agresión física a terceras personas y también ha presentado diferentes versiones según la personalidad diferente, cambiando hechos y situaciones. Otra de las características es de que se detectó impulsividad, aunque por su puesto laboral no pierde el sentido de planeación. Esto es que hace su trabajo, tiene un trabajo estable y aparentemente no ha perdido el sentido de planeación en el trabajo. Se han notado síntomas de irritabilidad con terceras personas. Esto eso se define o se caracteriza por el secuestro de 3 personas y el asesinato de 2 de ellas. Otra de las características es de que por medio de una de sus personalidades ha manifestado subirse a alturas y maniobrar inseguramente. Además de que su físico lo compara con algo sobrenatural por la fuerza, por la altura y habilidades extranaturales. Otra de las características es que debido a que manifiesta tener varias personalidades, desatiende sus actividades laborales y profesionales como jefe de mantenimiento. Si bien esto es una hipótesis de desatención a sus actividades como tal, sin embargo, aún conserva ese trabajo. Otra de las características es de que agredió físicamente a terceras personas, no mostrando rasgos de arrepentimiento. Y otra de las características es de que el paciente tiene 30 años de edad, lo que es mayor de edad. El paciente menciona haber sido retraído en el colegio, además de un sentido de protección hacia los demás. No ha tenido claro dicho trastorno, ya que empata con trastorno postraumático, que es el que vamos a ver más adelante. Y además de que por sus diferentes personalidades, este comportamiento puede ser variado e indefinido. El segundo, trastorno, más arriba, es el de la personalidad esquizotípica. Las características son de que confirma tener ciertos síntomas de ese trastorno como habilidades y fuerza sobrenatural, pensamientos de purificación por los comportamientos de terceras personas, ideas paranoides sobre el daño o las entidades o personalidades que se manifiestan. De acuerdo a las entrevistas, el paciente no manifestó tener amigos o convivencia social definida, además de que, de acuerdo a lo expresado por el paciente, mantiene un estado de ansiedad por la protección de las personalidades que dice se manifiestan. El siguiente es el trastorno por estrés postraumático. Los motivos por el cual se confirma es de que el paciente expresa haber tenido agresión física y psicológica por parte de la madre en la infancia. Además de que, de acuerdo a su historial, se desprende que la agresión física por parte de la madre fue muy frecuente y recurrente. Además de que se detectó un signo de obsesión por el orden y limpieza a raíz de los sucesos de su infancia. El, mm, Otra de las características es de que el paciente presenta un TOC, trastorno obsesivo compulsivo por el orden y la limpieza, y principalmente se manifiesta con la entidad llamada Dennis. No manifiesta con regularidad sentimientos o pensamientos que le angustien sobre su pasado, además de que no manifiesta pensamientos angustiosos constantes. Y otra de las características es de que manifiesta la necesidad de realizar una limpieza y purificación de personas. Otro de los aspectos es de que afirma que es necesaria una limpieza o purificación acusando a otras personas sobre su mundo imaginario. El paciente mantiene un estado negativo de rechazo y enojo cuando indica ser otra persona, como Dennis y la bestia. Además, no se sostiene el registro de diferentes actividades sociales y junto con otras de sus personalidades manifiesta ser una nueva especie de ser humano con fuerza sobrenatural y habilidades extraordinarias. Además de que no mantiene un funcionamiento social constante debido a las múltiples manifestaciones de la personalidad. Y el siguiente es el trastorno de personalidad narcisista. Los motivos por el cual se confirma es de que el paciente manifiesta superioridad y habilidades y fuerza sobrenatural, además de que manifiesta necesidad de poder para realizar su purificación y cree ser especial y único con habilidades extraordinarias y sobrenaturales.
Aunque manifiesta satisfacción, no mantiene una necesidad por admiración y manifiesta expectativas de grandeza y cumplimiento de sus expectativas, pero no las mantiene constantes. Y otra de las características es de que no manifiesta interés por relacionarse con otras personas y carece de empatía ante las necesidades de otras personas. Y por último, muestra síntomas de arrogancia y superioridad sobre el resto de las personas. Hasta aquí es el diagnóstico diferencial y es el fin de nuestro trabajo.